El mecanismo de cruz de Malta o rueda de Ginebra es un mecanismo que dio lugar a que fuera posible el desarrollo del séptimo arte. Si vemos la simulación, vemos que hay una rueda giratoria continua que mediante un resalte cilíndrico que entra en una entalladura de la rueda de la izquierda, que es la cruz de Malta, permite realizar un giro discontinuo. Ese giro discontinuo permitía el que un motor accionase la cámara de grabado de la película, pero al tiempo interrumpiera el obturador de la cámara de grabación, de forma que se grababa un fotograma cada aproximadamente entre 4 centésimas y 5 centésimas de segundo. En el sentido contrario, estos fotogramas que primero se grababan, si se pretenden reproducir, el tiempo que tiene que estar reproduciéndose un fotograma en la pantalla tiene que ser idéntico para que se cree la sensación de movimiento. Como estamos viendo, el caso de los mecanismos corresponde a una interacción física. Cuando vamos a programar este funcionamiento en un modelado en 3D, habrá que crear las leyes de movimiento que corresponden a estos dos cuerpos que en principio se modelan de forma independiente. Así, si vamos a ver la geometría, vemos que cuando entra ese resalte cilíndrico en la entalladura tiene que ser tangente. Es decir, estamos hablando de una situación del dibujo básico como estamos observando. Aquí tenemos la rueda inductora de movimiento y esta es la rueda inducida del movimiento, que es la cruz de Malta, como este cilindro es tangente inicialmente a esa entalladura. Las leyes geométricas que permiten el funcionamiento las tenemos reflejadas en esta situación intermedia, en la que se puede observar que entre los centros de las ruedas y el centro del resalte cilíndrico se forma un triángulo, y ese triángulo, en el caso de la rueda a la derecha, el radio es fijo, pero si estamos en la parte de la izquierda, este radio R2 sería variable, va a depender del valor del ángulo alfa. En consecuencia, si nosotros pretendemos ver, aunque aquí tengamos una velocidad angular constante, tendríamos que calcular este ángulo beta. Para calcular este ángulo beta, lo que vemos en la geometría es que esta altura sobre el segmento que une la distancia entre centros tendría un valor que sería R1 por el seno de alfa. Si estamos viendo el triángulo de la izquierda, la tangente del ángulo beta sería entonces R1 seno de alfa partido por esta distancia, y esta distancia serán los 60 menos esta longitud, que sería R1 coseno de alfa. En consecuencia, la ley que regula ese ángulo sería que beta sería el arco tangente de R1 seno de alfa partido por D, que es 60, menos R1 coseno de alfa. De esta forma podemos obtener el ángulo beta, y el problema geométrico, en principio las leyes geométricas estarían implicadas en esta expresión. Pues bien, si volvemos al diseño, aquí se tienen que diseñar mediante el Assembly 4. Se ha creado un modelo, y en ese modelo vamos a observar que para establecer el funcionamiento hay que crear una serie de variables. Las variables que se han creado, como se puede observar aquí, sería por un lado la altura que vimos antes en el anterior dibujo, la proyección de R2, que sería 60 más 30 coseno de alfa. ¿Por qué en este caso esta variable
que vimos en la expresión anterior, que era 60 menos R1 coseno de alfa, ¿por qué aquí viene sumada? Viene sumada porque en estos dos engranajes el movimiento está fijado por la posición del eje X. En consecuencia, cuando empieza el movimiento, la posición de partida sería el ángulo que forma con la parte positiva del eje X, que sería, si aquí en este caso el ángulo alfa era 60, el ángulo con el eje X sería 120. Claro, el coseno de 120 es un valor negativo. Luego, si nosotros pretendemos que la operación fuera 60 menos 30 coseno de alfa, eso es equivalente a 60 más 30 coseno del ángulo que forma con el eje OX, que en este caso sería 120. Tengamos presente que la simulación, cuando se vaya a realizar, la vamos a realizar desde un desarrollo de 120 a 480, es decir, la posición inicial del giro estaría con un ángulo de 120 con la parte positiva del eje X, y desde esta posición daría una vuelta completa, serían más 360, hasta un valor, como vemos en la simulación, de 480. Como vemos, de esta forma se podría crear el giro, pero este giro hay que observar que es un giro interrumpido. Entonces, por un lado tenemos que darle el giro a la rueda de la derecha, que sería sencillo, que es lo que hemos denominado la variable giro 1, que queda regulada mediante la simulación que tenemos con el animate del assembly, pero lo que tenemos que programar es el giro de esta otra rueda. Y esta rueda, su giro es discontinuo. Luego tenemos que discriminar que cuando una gira entre 120 y 240 grados, las dos ruedas giran simultáneamente. Pero a partir de que pasamos de los 240, de 120 a 240, entonces esta rueda quedaría interrumpida su giro. Eso se hace mediante una expresión que es condicional. Esa expresión condicional la vamos a observar la tenemos expresada. Aquí estamos observando que la pieza va a constar de una pieza fija, que es el zócalo de apoyo, que tiene dos ejes. Este eje LC1 del zócalo de apoyo va a estar solidario con el eje absoluto del sistema. Va a haber una pieza móvil que, si observáis, los ejes son paralelos a la misma dirección. Todos los ejes deben ser paralelos para que sean coherentes los giros. Y la pieza S4 tiene un eje local que sería LC4. Esos ejes locales se van a establecer mediante el ensamblaje, mediante que la pieza fija tiene un eje local LC1 que coincide con el eje absoluto. La pieza 1, que es la pieza inductora del movimiento, la de color rosa, tiene un eje local que coincide con el eje LC1 de la pieza fija, con lo cual el movimiento relativo va a ser de la pieza fija respecto a de la pieza 1 respecto a la pieza fija. Y aquí estamos viendo las distintas variables que se han introducido. Estas variables H1 y R2 son los que nos permite hallar el arco tangente, la expresión que vimos anteriormente, pero hemos introducido varias variables condicionales. La variable condicional 1, que toma unos valores que va a depender del valor del giro. El giro de la rueda, la rueda de color rosa, es el giro 1, y según sea ese giro, hay una primera condición en que decimos si G1 es mayor que 120, esta es la sintaxis de meter una variable condicional.
A continuación de la interrogación se ponen dos valores, que son los valores que debe tomar la variable condicional 1. Es decir, si el G1 es mayor de 120, si se cumple la condición, el valor que toma condición 1 va a ser 0, pero si el giro no fuera mayor de G1, entonces tomaría el valor 1. Hay una condición 2 que va a corresponder al valor a partir de 240, que es el intervalo en el cual va a haber movimiento de las dos ruedas. Entonces aquí de nuevo la condición 2 sería si el giro 1 es menor de 240, entonces el valor que tomaría la variable condicional sería 0, y en caso contrario, si es mayor de 240, sería 1. Pero nosotros lo que vamos buscando es que se cumpla la doble condición, es decir, hay una condición cuando el giro es entre 120 y 240, que es la parte móvil de las dos ruedas, y hay una condición cuando es mayor de 240. Eso sería equivalente a que se cumpliera la condición 1 y la condición 2. El problema que tenemos con FreeCAD es que no recoge en las versiones que tenemos hasta ahora los operadores lógicos. Y como son el operador AND o el operador OR. Para paliar este problema creamos una variable condicional que es condición 1 y 2. Y es la suma de las dos condiciones. Es decir, si la suma de condición 1 y condición 2 es 0, entonces el valor que toma condición 1 y 2 sería el arco tangente de h sub 1 partido de r sub 2p, que es el valor del ángulo beta que antes indicamos. Y en caso contrario, fijemos que realmente cuando cambia el giro, cambia h y cambia r sub 2p, que sería el radio 2 proyectado. Entonces este valor es un valor variable angular. Eso se cumpliría cuando la suma de las dos condiciones nos diese el valor 0. ¿Que eso corresponde a qué situación? Si observamos la condición 1, como el giro siempre va a ser creciente entre 120 y 480, el valor de la condición 1, al ser siempre el giro mayor de 120, siempre va a ser 0. Mientras que el valor de la condición 2, si estamos entre 120 y 240, la condición 2, que es menor de 240, va a ser 0. En este caso, entonces, la suma de las dos condiciones 1 y 2 es 0 entre 120 y 240. Pero a partir de 240, ¿qué ocurre? La condición 1 sigue valiendo 0, pero la condición 2, al no ser menor de 240, pasa a tomar valor 1. Con lo cual, la suma de las dos condiciones valdría 1. ¿Qué ocurre si no se cumple la condición ser igual a 0? Que entonces el valor que adoptaría condición 1 y 2 sería 30. Luego sería una posición fija, no un ángulo variable. Por eso estamos hablando que el valor del giro 2 sería condición 1 y 2, más la corrección correspondiente de la situación de partida, que sería el giro 2. De esta manera nosotros podemos conseguir el filtro condicional que estábamos hablando de cumplirse la condición 1 y 2. Como se ve en la animación, la variable que empleamos para el giro de animación es G1, que es la que va tomando valores variables, y estamos observando cómo en el navegador de los condicionales el giro 1 va cambiando con la simulación, y en función de esto va cambiando h, r2, en consecuencia el valor condicional 1 va siendo 0, y hay momentos en que la condición 2 pasa a ser 1. Como vemos, condición 1 siempre 0, y la condición 2 a veces vale 1 y otras veces vale 0. Que es lo que vamos buscando, una discriminación en el sistema de condición. Estas variables son las que vinculan, hemos tenido que hacer vincular, vamos a
parar la animación, los valores, la pieza fija va a estar estática, pero la pieza 1, si observamos en el attachment, el valor que tiene el ángulo de giro del eje LC1 respecto al LC3 sería la variable giro 1. Como vemos, está referenciado la pieza 1, su sistema local, LC3, está vinculado al eje local de la pieza fija. Luego es un giro relativo del eje LC3, que es el que regula este ángulo, con relación a la pieza fija, que es el LCS1. De forma similar, en la pieza 2, si observamos, el giro está regulado por la variable GG2, que es la corrección de giro, porque en la posición de partida tiene que volver a estar en la posición de un ángulo de 30 grados respecto a la posición inicial. Por eso en las variables hay un giro 2, que es el unido a la condición 1 y 2, equivalente al ANT, pero para que quede la rueda en la posición de partida habría que añadirle un giro de 30 grados hacia atrás para que quede en la situación inicial. Observemos que realmente el punto de partida de todo este movimiento es esta posición, que corresponde a un ángulo de 120 grados, mientras que la posición final corresponde al haber sumado 360 grados, y por lo tanto estamos simulando de 120 y 480. En la animación, como vemos, el movimiento que se ha creado es solamente entre 120 y 480, pero podemos fijar la variable loop al objeto de que se repita el ciclo de esta animación, con lo cual tenemos una animación entre 120 y 480 que se repite a lo largo del tiempo. Bien, pues estos son los filtros condicionales. Como vemos, abre un campo de diseño que es interesante, precisamente porque nosotros, de la condición física de empuje de ese bulón que tiene la rueda rosa de la derecha al mecanismo de la cruz de Malta, eso sería una reacción física de contacto. Cuando estamos trabajando virtualmente tenemos que crear la ley de movimiento, y esa ley de movimiento es estableciendo unas condiciones de movimiento para la rueda de la derecha y unas condiciones de movimiento para la rueda de la izquierda que están fijadas mediante variables condicionales. Esas variables condicionales ya hemos visto que su sintaxis, como se puede observar, la tenemos aquí fijada. Es decir, cuando escribimos en el editor de fórmula cada variable cuando se va a editar, una vez que se ha creado hay que definir la variable y entonces se escribe la ley que debe cumplir la variable condicional. Entonces su sintaxis, como vemos, es G1 mayor que 120, interrogación 0, 2.1. Esto es equivalente a lo siguiente: ¿es mayor el valor de G1 a 120? Si lo es, entonces asigna a la variable que hemos denominado en este caso condición 1 el valor 0. En caso contrario, asigna el valor 1 a la variable condición 2. Es la forma, la sintaxis del condicional. La única diferencia o singularidad que hay en los condicionales es que cuando el condicional, por ejemplo, cuando hemos puesto la suma de las dos condiciones 1 y 2, si decimos igual a 0, para diferenciarlo de una ecuación normal, en un condicional, cuando se va a igualar a 0, se pone en la sintaxis dos iguales consecutivos. Es decir, si condición 1 y condición 2 es igual a 0, en la sintaxis hay que escribir en el editor de fórmula dos veces igual, entonces
el valor que se va a tomar la condición 1 y 2 es el arco tangente de h1 partido r sub 2p, y en caso contrario el valor 30. Recordemos que se está satisfaciendo la ley geométrica, que es la proyección de r sub 2, que en este caso, aunque sea 60 menos r sub 1 coseno de alfa, que sería esta longitud, pero tenemos que tener en cuenta que el ángulo de la simulación no es el alfa, es este ángulo que hemos denominado giro 1, y ese ángulo que gira 1 en el punto de partida sería un coseno de un ángulo mayor de 120, que es un valor negativo. O si lo que queremos es que se reste esta longitud, tenemos que poner 60 más r1 coseno del giro 1. El giro 1 sería este ángulo que es el suplementario del alfa, en consecuencia es un valor negativo, que es lo que tendríamos que programar dentro de la simulación. De esta forma conseguimos el funcionamiento de estos mecanismos. Todo lo relativo al diseño de cada una de las piezas no va a tener más singularidad que el trabajar con elementos de diseño de FreeCAD. En este caso se parte de una rueda a la cual se le hace un hueco y se crea una matriz polar de este hueco para crear la rueda correspondiente. Es decir, si nosotros vemos cómo se ha hecho, vamos a parar la animación, si vemos cómo se ha hecho, si vamos a desactivar el modelo, la pieza 2, vemos que se parte de una estructura circular que se va a destruir, a la cual se le va a crear un hueco, y ese hueco, que se hace un rebaje mediante un vaciado, después se hace la matriz polar para crear el hueco correspondiente. De forma similar, hay otro hueco que corresponde a un recorte, y ese hueco va a crear un nuevo vaciado, que es lo que van creando los dientes de esta pieza. Es decir, se han creado este hueco y este otro hueco, y lo que se crean son matrices polares de esos huecos mediante vaciados. En el caso de la pieza 2 es bastante más sencilla, pero sí existe una relación entre los desplazamientos, los giros de las partes exteriores de estos dientes, que es lo que crea en la pieza 1 ese rebaje. Ese rebaje es para que se pueda producir, como se observa. Vamos a desactivar estas piezas y vamos a activar el modelo. Si observamos la animación, hay un momento que tiene que haber una tangencia entre los elementos y este rebaje que hay aquí. Decíamos que en la pieza 1, que es la pieza de color rosa, tiene que tener este rebaje para que al girar los extremos de los dientes, como se puede observar, no tengan dificultad en el giro. Ese es el rebaje que se crea, este rebaje que se crea en esta pieza, que tiene que tener una correspondencia con la geometría de la pieza 1.